buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Veo caritas nuevas. Bienvenidos a este lugar. Esperamos poder compartir con ustedes y que el Señor pueda hablar hoy a través de mi vida. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 15. Efesios 1, del 1 al 15. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Inicia diciendo bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos hasta ahí. Me quiero centrar en el versículo 4. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La prédica de hoy es sobre que hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero la pregunta es, ¿para qué fuimos escogidos? ¿Alguien que me diga? Si fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, ¿para qué fuimos escogidos? La misma palabra lo dice, para ser santos, sin manchas delante de Él. Por lo general, cuando nos preguntan ¿para qué Dios nos escogió?, respondemos para llevar su palabra, para predicar el Evangelio. Pero de acuerdo con el texto que estamos leyendo, la palabra nos dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Y la pregunta que surge después de esto es: ¿somos santos y sin mancha? Nos falta mucho cloro, falta un poco de mancha y tenemos. ¿Sí? Solamente Dios. Pero nos acercamos cuando pedimos perdón. Hay un video que es bastante gracioso, que rueda por TikTok, en donde hacen un debate entre testigos de Jehová y un sacerdote católico, y es como un testigo de Jehová nuevo, y el sacerdote le pregunta: ¿usted es santo? Y él dice que sí, soy santo. Y el testigo de Jehová dice: nosotros somos santos. Pero la palabra de Dios dice que somos santos. Nos llaman sus santos. Somos los santos de la iglesia. Porque cuando hemos recibido al Señor Jesús, uno de los procesos es la santificación. Y la santificación no implica el ser perfectos. La santificación implica
que estamos en ese proceso de santificación y que la sangre de Cristo ya nos ha hecho santos. En este momento, constantemente, todos los días estamos pecando, todos los días cometemos errores, pero Dios no mira esos errores. Dios mira la sangre de Jesús derramada sobre nosotros. Por eso somos santificados. Entre las consecuencias, por decirlo así, de la salvación está la justificación, la redención, y entre ellas la santificación. Y lo que nos dice esta palabra es que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, precisamente para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y algo importante que miré y que lo miramos en el siguiente versículo es: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, ¿qué dice? El puro efecto de su voluntad. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que no se había creado ni una molécula, ni un átomo, absolutamente nada. Nada existía, solamente Dios en su grandeza. Y desde antes de que todo eso existiera, Dios nos escogió. Dios sabía que íbamos a creer en Él. Dios tenía, o sabía, no, tenía la certeza o la esperanza de que ese pueblo que Él iba a crear iba a creer en Él. Y sabía, ahí sí sabía, que ese pueblo lo iba a rechazar. Y aún así nos escogió, nos creó antes de la fundación del mundo, antes de que cualquier molécula se haya formado, se haya creado cualquier átomo. Él nos escogió para salvación. Nunca lo había pensado de esa manera, de que antes de que cualquier cosa existiera, Él nos creó y nos tenía ya en su mente, nos tenía en su corazón. Por eso dice la palabra que Él nos hizo con propósito. Él ya tenía un propósito en su iglesia que íbamos a ser nosotros y los que lo aceptaran al Señor. Ya Él tenía preparado todo para su iglesia. Amén. Él ya tenía todo preparado para nosotros. No fue casualidad de que Dios creara al hombre y que el hombre cayera y que se creara un plan de salvación. Es como, el pensar eso sería como decir, bueno, Dios nos creó, fuimos un experimento fallido y tuvo que crear un plan B, que es Jesús, para que nos salve, porque el plan fracasó. El plan de salvación estaba desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que fuésemos creados, ya había un Salvador para nosotros. Desde antes de que fuésemos creados, ya había un plan de salvación, de redención, de santificación para cada uno de nosotros. Y también lo que me sorprendió es lo que dice este versículo, que es según el puro efecto de su voluntad. Afecto de su voluntad. Perdón, la dislexia. Según el puro afecto de su voluntad. Es decir, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que cualquier cosa existiera, y lo hizo simplemente porque se le plació, porque Él quiso tenernos en su mente, tenernos en su corazón y decir, ese va a ser el pueblo que yo voy a escoger, ese va a ser el pueblo que me va a adorar. Y fuimos creados precisamente para eso,
Hay un predicador que habla sobre Paul Washer, predica en inglés y en español también. Una frase que me gustó mucho de una predica que dio es: fuimos creados por Dios y para Dios, y hasta que no lo entendamos, nuestra vida no tendrá sentido. Fuimos creados por Dios desde antes de la fundación del mundo, por su plena voluntad. Fuimos creados porque Él quiso, porque a Él se le plació, pero no fuimos creados por azar, por casualidad, sino que fuimos creados para la gloria de su nombre. Fuimos creados para darle la gloria a Él. Él nos creó precisamente para que reconozcamos su grandeza, para que lo adoremos, para que lo glorifiquemos, pero el mundo siempre se ha ido en contra de ese propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora sí, ya respondimos por qué fuimos escogidos y ¿cuál fue la respuesta? Fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Esto lo escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, para hacerle caer en cuenta a esta iglesia de que esto no es por méritos, no es por esfuerzos. Nosotros no podemos hacer nada para que Él nos escoja. Y ahora la pregunta es, ya que sabemos que no es por méritos, que no podemos hacer nada para que Él nos escoja, la pregunta es, ¿todos son escogidos? La misma palabra responde esa pregunta y dice: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Cuál es la diferencia entre ser llamado y ser escogido? Como una selección de fútbol. Una selección de fútbol, un director técnico llama de distintos equipos a jugadores para hacer la selección, ¿cierto? Y muchos son llamados, pero a lo último, para sacar, ya son los escogidos, ¿sí? Los titulares son especiales, ¿sí? Entonces muchos son llamados, y en la iglesia pasa lo mismo. Muchos son llamados todos, pero pocos son los escogidos. Los escogidos son los que están cumpliendo con ciertas características o reglas que están por encima de los demás. Amén. Muy bueno el ejemplo del fútbol, y la hermana llegó a la conclusión del mensaje. El escogido no se puede apartar. Y el ejemplo del equipo de fútbol es perfecto. Dios llama a muchos. el Señor también nos compara como cuando van en la carrera y tenemos que llegar a la meta, dice el Señor. La meta del supremo llamamiento, que también lo habla Pablo. Muchos son llamados. El llamado es como en este lugar. Yo puedo salir a la calle y llamar a muchos. Venga, que aquí tenemos el mensaje de salvación. Muchos pasan, en mi caso hacen. Otros pueden entrar para que les den cafecito, como ha pasado. Y otros pueden burlarse, insultarnos. Y otros pueden entrar y hacer parte de este rebaño, parte de esta iglesia. Paz es como el de la buena semilla. La palabra dice que el fruto cayó en el desierto, por ejemplo, en la
pregunta que surge es, en la iglesia, miremosla ya como lugar físico, como este lugar. Aquí hay llamados o escogidos. ¿Escogidos? O sea que aquí no hay llamados. ¿Y todos los que están aquí son escogidos? Unos vendrán y los que en realidad aman a Dios, si les gusta la iglesia, se quedarán. Toda pregunta es válida. Los que se mantengan. Aquí todavía hay personas que han sido, o sea, todos los que están aquí han sido llamados. Pero estoy seguro de que todos, hasta el momento, no han sido escogidos. Porque el ser escogidos implica un sacrificio mayor. Un sacrificio vivo. Entregarnos como sacrificio vivo. Y ahí está el ejemplo del equipo de fútbol. Un ejemplo clarísimo es la selección. Cuando el técnico hace el llamado a la selección Colombia, llama ¿cuántos? 24, 23, 30 jugadores, de los cuales titulares van a ser 11. Los 30 son parte del equipo. Ganen o pierdan, los 30 se llevan el mérito. Es como James en el Real Madrid, que ganó la Copa pero no jugó. Así mismo. Muchos de aquí reciben de las bendiciones de Dios por ser llamados. Muchos de los que están aquí reciben de la unción, reciben la palabra, son edificados, reciben las bendiciones porque Dios bendice absolutamente a todos, pero no todos son escogidos. Muchos de los que están aquí puede que en algún momento se aparten. Pero ahí está la clave que decía la hermana. El escogido no se aparta. El escogido puede que sí se aparte, pero vuelve. Se aleja, pero no vuelve. No, pero vuelve. El verdadero cristiano, que es el verdadero escogido, es el que muchas veces falla, muchas veces se aparta, muchas veces incluso dice Dios, no quiero volver a saber de ti, y en un tiempo vuelve y dice, Dios, ahora sí quiero. Dios, otra vez yo. Aquí estoy de nuevo y reconozco que sin ti no puedo. El verdadero cristiano es el que dice, Dios, sin ti no puedo. Y en el proceso cristiano, muchos somos así, ¿no? Somos cristianos, Dios te alabamos, Dios eres lo más grande, y en algún momento decimos, no, yo puedo solo. Yo me voy porque yo puedo solo. Yo puedo dirigir mi vida. ¿Cómo es eso de que Dios tenga que tomar el control de absolutamente todo y tenga que rendirle todo? Me voy, como hijo pródigo. Como hijo pródigo, vuelvo. Como hijo pródigo, Dios me lleva a incluso ni siquiera comer lo de los cerdos, sino anhelar al menos comer lo de los cerdos para volver rendido a sus pies. Y aquí estamos todavía en la diferencia entre el ser llamado y el ser escogido. Aparte de lo que dijimos en cuanto a la voluntad, ¿cuál es la diferencia del llamado y de ese proceso de ser escogido?
cuanto a la voluntad. Como Moisés, Señor, yo no puedo, Señor, yo no sé, pero no importa, yo le pongo a un promedio. El llamado, como lo vimos, es para todos. Yo hago el llamado. Puedo salir con el bafle, decirles cuántos quieren ser salvos. Y mi casa. Algunito puede venir. Hasta ahí el llamado es voluntario. Dios dice, bueno, ¿quién quiere? ¿Quién quiere ser salvo? ¿Quién quiere servirme? ¿Quién quiere venir a esta iglesia? ¿Quién quiere adorarme? ¿Quién quiere servirme? Listo. Llegamos a este lugar y aceptamos el llamado. Ahora ya se metió en la grande. Ahora sí empieza el proceso para ser escogidos. Cuando recibimos a Cristo por primera vez, Él ya tiene determinado si en realidad vamos a ser buenos cristianos, lo vamos a seguir o nos vamos. Bueno, eso depende más del proceso de cada uno, ¿no? Porque el llamado está. Depende de nosotros desarrollarlo, depende de nosotros aceptarlo y depende de nosotros dar fruto. Porque yo, por experiencia, lo puedo decir, de que cuando Melvin recibió a Cristo en su corazón, el Señor lo escogió ya definitivamente, porque yo vi el cambio en él desde el primer día que él recibió a Cristo, y desde ahí nunca más él volvió a fallar. Hay personas dentro de ese proceso, y siempre lo he dicho, ¿cómo es posible? Hay personas que reciben a Cristo y por arte de magia se reseteó. Es como un computador que se resetea y todo nuevo. Y a otros les deja el campo de batalla, pero fuertísimo, como diciendo, listo, ahora es cristiano, pero tiene que luchar día a día con eso, para no pecar. Pero estamos en cuanto al llamado, y decimos, listo, el llamado es para todos. Pero cuando aceptamos el llamado, ahora sí, estamos ya en este lugar para ser escogidos. Y no todos van a ser escogidos. Dentro de ese proceso, para ser escogidos, ¿es fácil o es difícil? Antes de ser escogidos es difícil. ¿Qué dice el público? Antes de ser Porque yo creo que ya se ha pasado por diferentes procesos y ya hemos ido cumpliendo todos los requisitos. Ya es como si el tipo ya lo escojo porque ha cumplido con los requisitos, con las reglas que se le puso. Miremos el proceso como Jesús escogió a sus discípulos. ¿Han visto de hecho? Facilito. Jesús va caminando tranquilo y mira a Pedro pescando. ¿Qué nos muestra eso? Antes, para el llamamiento, ese es el proceso en el que Dios llama. ¿Qué estamos haciendo cuando Dios nos llama? En nuestra vida. Estamos distraídos en lo que no es. Estamos con nuestra mente, con nuestro foco en otro lado, menos en Dios. Dispersos. Jesús le dice a Pedro, ¿qué le dice?
sígueme. Ahí hago una pregunta yo. A las preguntas las hago yo. Dios, el Señor Jesús como Dios, Él ya sabía cuáles iban a ser sus apóstoles. Él les hizo un llamado o los escogió de una vez. Él les Porque hizo él un llamado. llegaba y les hablaba. Pongamos a Mateo, fue era el recaudador de impuestos, ¿cierto? Sígueme nomás, le dijo, una sola palabra, sígueme. Y él llegó, dejó todo y lo siguió. Lo siguió. Entonces no lo escogió, sino sino que ya lo escogió. Sígueme, le dijo. Y él llegó y lo siguió. Para mí está el proceso, los dos procesos están en ese momento. Imagínense Y ahí, que él sin conocer a Jesús y le diga a un extraño, sígueme, pues por ejemplo, a uno le dice un extraño, sígueme, y uno dice, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y para dónde? ¿Y ese quién es? Pero muchos lo siguieron, pero no fueron escogidos. Simplemente, y Jesús no los llamó, simplemente los siguieron por los que vieron. Yo pienso, la verdad, que el Señor nos conoce a todos. Y como dijo Melvin, en esto de que todos somos llamados y el Señor conoce nuestras capacidades, Él sabe que nosotros vamos a ser escogidos porque Él nos conoce. De igual manera fue con los apóstoles. Él ya sabía que ellos le iban a servir, que ellos tenían la capacidad para seguir. Entonces era un llamado, pero directamente también el escogimiento. para mí están los dos procesos, pero así de inmediato. Dios le dice, sígueme. Pero ahí está para muchos pasar de ser llamados a ser escogidos, pueden pasar años en donde van a sufrir, van a llorar, van a decir no quiero, no puedo. En el proceso de los discípulos fue prácticamente instantáneo, pero fue difícil. No sé si fue así tan chévere, pues de que sígueme y vamos de una. Yo creo que Pedro tal vez lo pensó un poquito, al menos unos segundos, un minuto. Mi esposa, mis peces, mi red, mi barquito. Pero dijo, vamos. Ahí está el fin de ese proceso para decir, eres escogido. Decidió. Y esas decisiones cuestan. Para ser escogidos tenemos que decidir. Para ser escogidos tenemos que renunciar a muchas cosas. Y eso es lo que hicieron los discípulos. Dios, Jesús, cuando los llamó, pero intrínsecamente les dijo, sígame, pero deciden. Sígame, pero en ese sígueme estaba la gran pregunta o la gran invitación a decir, sígueme, pero déjalo todo. Sígueme, pero ya no vas a estar trabajando en lo que estás trabajando. Sígueme, pero tu economía ya no va a ser la misma. Sígueme, pero lo que haces ahorita de que estás con tus amigos ya no va a ser lo mismo. Sígueme, pero tu círculo social no va a ser lo mismo. Sígueme, y ahora sí lo más difícil. Sígueme, pero tu vida ya no va a ser tu vida. Sígueme, pero tu cuerpo ya no va a ser tu cuerpo. Tu mente ya no va a ser tu mente. Porque Cristo lo cambia todo. Imagínense lo amplio que era esa invitación. O sea, nosotros no lo imaginamos como lo dice el texto, como aparece en una película, en una serie. Sígueme y vamos. Pero imaginen todo ese proceso mental para poder decir sí.
para poder decir sí a ese Jesús que tal vez no conozco, o a ese Jesús del que he escuchado hablar y del que sé en lo que me estoy metiendo. Y cuando ya me metí, ahora sí, como me salgo, porque esto está durísimo. Y ahora sí pasamos a ese proceso, somos escogidos. Los apóstoles ya fueron escogidos. Y cuando fueron escogidos, ¿fue todo fácil? Más duro que cuando fueron llamados, ¿cierto? ¿Qué enfrentaron los discípulos? Rechazo, persecución, hambre, menosprecio, finalmente la muerte. ¿Los apóstoles se apartaron o quisieron apartarse? Después de que resucitó ya es que estaban firmes, porque antes no, Pedro lo negó. Incluso cuando Jesús le había dicho, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo estoy llorando por ti para que tu fe no falle. Pero Pedro no escuchó, y como ternera Los zarandeó. sí, lo zarandeó. Pero me parece muy chévere que Jesús sabía que Pedro podía fallar, aunque le había dicho, no, maestro, yo contigo quiero muerte. Pero aún así, Jesús no dejó de creer en él hasta que él verdaderamente tomó la decisión de seguir y después de creer en la fe. Cuando nosotros llamamos a alguien para encomendarle algo, lo hacemos porque confiamos en esa persona y confiamos en que esa persona lo va a hacer bien, ¿cierto? Y lo va a hacer. Al menos lo va a intentar o lo va a hacer mal, pero de que lo hace, lo hace. O lo hace, no te aseguro el resultado, pero ahí estoy. Y como humanos, cuando encomendamos algo, somos susceptibles y estamos expuestos a que esa persona nos defraude. ¿Cómo es nuestra actitud cuando una persona nos defrauda? Decepción. Una tremenda decepción, desilusión. Decepción, desilusión. Se pierde la confianza. Todo se acaba. Todo se acaba. A veces hay segundas oportunidades, otras veces decimos con esta persona y más. Suerte. Pero Dios es un Dios que se decepciona. Porque Dios no ve que nosotros Él se entristece. Es como cuando el papá le dice no hagas esto y el niño dice no, pa, no lo voy a hacer. Y es un sentimiento genuino de no querer hacerlo, pero a ti que llega y lo hace y el papá sabe y por eso se enoja y lo deja de amar. No, se enoja sí, pero no lo deja. Dios es ese perfecto Padre El Señor que ama. se decepciona, porque eso lo miramos No entristeces al Espíritu Santo, dice la palabra. Dice que cosas tristes el Espíritu Santo. Se entristece, pero no se decepciona. No se decepciona ni nos deja de amar. Él se entristece y dice, me fallaste, tocaste mal la batería, me fallaste, me entristeciste, estoy herido en mi corazón. Pero por eso le digo, ¿no vas a volver a tocar? No, porque está en su proceso. Porque así aprende. Lo puse ahí precisamente para que se equivoque y para que de ese error aprenda. Lo mismo es Dios con nosotros. Porque te damos de falta de Lo escojo, te he escogido y sé que me vas a fallar. Desde antes de la fundación del mundo yo ya sabía que me ibas a fallar.
y aún así te escogí. Antes de la fundación del mundo sabía que no ibas a poder o que no ibas a querer. Sabía antes de la fundación del mundo que ibas a reprocharme muchas cosas y que ibas a entrar en pelea conmigo. Y aún así te escogí. Oye, se me llegó Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y la palabra David dice: mi embrión vieron tus ojos. O sea, que usted conocía a Dios desde el vientre de su madre. Nosotros nacimos sabiendo el Dios que teníamos. No somos ajenos a su grandeza, porque mi embrión vieron sus ojos. Y Dios sabía que lo íbamos a fallar. Dios sabía que esos discípulos, esos 12, iban a ser difíciles. Dios sabía que uno de esos, en un arrebato, iba a cortar la oreja a uno. Dios sabía que ese loco de Pedro lo iba a negar 3 veces. Y aún así, 3 veces le confirmó su ministerio y le dijo: me fallaste, pero no importa. Las 3 veces que me fallaste, las 3 veces te confirmo que yo te escogí. Y las 3 veces te confirmo que tú puedes. Y las 3 veces te confirmo no solamente que puedes, sino te confirmo lo que tienes que hacer. Y ahí está lo difícil. Dios nos confirma ahora lo que tenemos que hacer. Dios nos dice: ya te escogí, pero ¿para qué? Y cada uno de nosotros tenemos dones, talentos y ministerios. Y algo interesante que aprendí esta semana, que reaprendí, porque reaprender es mucho mejor que aprender, es que el llamado es irrevocable. Dios los dones Dios los da y no los pide de regreso. No los pide de regreso. Dios te da un ministerio y no te lo pide de regreso. No. O sea que si una persona no quiere, ¿Cómo? digamos, no quiere ese ministerio, no quiere, Si no quiere, duro, porque le va a tocar. Muchas veces nosotros no. Así la parábola de los talentos que hay y luego guardados se los dieron al otro. Ese es el fruto. Dios nos da un ministerio, nos da un talento, nos da un don y nos lo pide de regreso. Y esta semana aprendí a: enamórate no de tu don, no de tu ministerio, no de tu talento, sino del fruto de ese don, de ese talento o de ese ministerio. ¿Por qué no debemos enamorarnos del don? Por el orgullo. Algo impresionante de que por la emoción. Porque es tan difícil esa situación de que Dios nos da el don y no lo pide de regreso,
de que aún si estamos en pecado, podemos ejercer ese don. Aún si estamos sin Dios, podemos ejercer ese don. O sea que el don, ¿qué es lo que se aprende? ¿El don o el talento? ¿O El desarrolla? talento ¿Se aprende o se desarrolla? se desarrolla. Se desarrolla. El don también se desarrolla. También. Y el ministerio también se desarrolla. Todo se desarrolla. Pero todos los tienen los que son llamados. Porque Escogido. escogido. Porque uno, no, y los que son llamados. Porque uno dice, pues uno nunca se imagina de que hay alguien, o sí se lo imagina, que hay alguien que es bueno en algo, pero que para usted, así para la persona que lo sabe hacer, dice es fácil, pero para la otra persona es difícil. O sea, que no tiene ese talento o ese don. Talento. No, ese es talento. Los dones, Sí. Hay personas que son empíricas sin necesidad de estudiar algo y se desenvuelven, por ejemplo, yo lo digo por mi papá. Él nunca estudió y él es súper bueno en matemáticas, en números. Y uno dice, o sea, ¿por qué sin? Y a las personas, hay chicos que hay personas que estudian, incluso estudian y no les entra por ningún lado, ¿sí? Entonces por eso es que digo, o sea, ¿cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? El don es espiritual. El don es lo que permite desarrollar el ministerio. El talento, hay muchos talentos, y incluso dones y talentos los tienen personas que no son cristianas. Exactamente. E incluso dones los tienen personas Excepcionales, sin que ser uno dice, cristianas. Otro puede ser las destrezas y habilidades. Exactamente. Precisamente hablaba con una persona que no es cristiana y me hablaba sobre sueños y visiones. Y yo le decía, tienes esa sensibilidad espiritual, tienes un don, pero ese don puede ser usado para lo bueno o para lo malo. Entonces cuidado, porque el don también puede desviarnos. Sí, es Y como- ahí está el peligro del don. Es como Ahí uno está el con peligro los del hijos. talento. Uno con los hijos, uno dice, pues todos salieron de mí, pero no todos inclinan por lo mismo. O sea, todos tienen diferentes, ¿cómo es que? Gustos y habilidades, exactamente. Entonces eso es lo que uno dice, pues. Porque yo digo, por ejemplo, de mis 4 hijos, 2 saben dibujar y les gusta lo que es. Los otros no, hacen mamarrachos. y para los otros es fácil. ¿Sí? Pero para otro, o sea, lo esencial de hacer un dibujo, cualquier cosa, y el uno hace una obra de arte con detalles y todo, pero los demás no. Amén. Ahí está el peligro, lo que me quiero centrar, el peligro del don, el peligro del talento, porque nos puede llevar a desviarnos. Porque si nos enamoramos del don, si nos enamoramos del talento, podemos decir, Yo soy capaz. uy, qué raro, estoy en fornicación, pero estoy cantando y todo fluye. Y fluye, y el pueblo se goza, y recibimos la presencia del Señor, porque estoy en santidad, porque Dios tiene misericordia. Puedo predicar y la palabra puede fluir y ustedes pueden salir edificados porque Dios respalda su palabra, pero no porque yo esté agradando a Dios. Y ahí está el peligro al que nos enfrentamos los escogidos, que tenemos que ser fieles. Ya somos escogidos y Dios nos da el talento, Dios nos da el ministerio, Dios nos da los dones. ¿Qué hacemos con esos dones? ¿Qué hacemos con esos talentos? ¿Qué hacemos con ese ministerio? Hay veces de que el don y el talento y el ministerio empieza a desarrollarse y se desarrolla de una forma impresionante, y podemos caer en el orgullo,
podemos empezar a creer que es por nosotros. Y puede llegar ese momento en el que digamos, ya no importa la santidad porque todo está fluyendo. Ya no importa la santidad porque Dios me usa. Y no sé a cuántos les ha pasado, pero a mí sí. Incluso cuando he ido a administraciones con profetas y Dios dice, estoy agradado de ti, y una vez uno me dijo, es que qué unción, dije yo, pero es que estoy haciendo esto, ¿cómo es posible? Dios respalda, pero a la vez se cuestiona la persona. pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de lo que Dios está respaldando para ver si reaccionas? Una confrontación. O sea, ¿Cómo? Eso es una confrontación. Confrontación. ajá. Dios nos confronta. Ahora sí viene la confrontación. La vergüenza también. Pero también puede ser que no sea de Dios. Porque recordemos que el Señor le da el permiso a Satanás que él también obre en nosotros y nos haga ver como si fuera cosas del Señor y no somos de Dios. O también. Ahí está la otra delgada línea. Pasar de hacer algo que agrada a Dios a lo que no agrada, pasar de cristianismo a otras prácticas también es facilísimo. Y podemos desviarnos en el camino. Pasar a vender cuarzos es facilito. Dios nos usa independientemente de. No sé si les ha pasado que tal vez no estamos en el furor de nuestra relación con Dios, estamos incluso mal, y llega una persona, le compartimos de Cristo y se convirtió. Y es Dios diciendo, tienes el llamado. Es Dios diciendo, vuelve. Pero Dios nos permite, aún en nuestros momentos de debilidad, nuestros momentos de desconexión con Dios, por decirlo así, ejercer nuestro don, nuestro talento, nuestro ministerio, incluso para decir, vuelve a casa, para decir, vuelve, porque mira lo que tienes, mira lo que estás desperdiciando. Me recordaba de Sansón, porque fue un hombre que Dios le dio un ministerio desde su nacimiento, ¿no? Era nazareno, pero él en su juventud hizo todas las cosas que cualquier mundano hubiese hecho, y Dios lo respaldaba en medio de todo, pero él dice que nunca se dio cuenta de que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Cuando él se dio cuenta, ya fue demasiado tarde, porque le hicieron mucho daño a él después de todo, las consecuencias que tuvo de todas las cosas que hizo, porque Amén. Dios no se queda callado por lo que hagamos. Ahí está durísimo. Ejercemos nuestro ministerio, ponemos en práctica nuestros dones, nuestros talentos, y todo fluye, y ni siquiera nos damos cuenta que el Espíritu de Dios ya no está con nosotros. Todo fluye y ni siquiera nos damos cuenta de que la presencia ha cesado. Y eso cuando fluye. Ahora sí, somos escogidos. ¿Y qué pasa cuando no fluye? Somos escogidos, tenemos un don, tenemos un talento, tenemos un ministerio. ¿Y qué hemos hecho con ese don? ¿Qué hemos hecho con ese talento? ¿Qué hemos hecho con ese ministerio? Y ahí entra la parábola de la semilla y de la buena tierra. ¿Somos buena tierra? Hemos sido escogidos, sí.
Ya hemos sido llamados, hemos pasado el proceso, ahora fuimos escogidos. Y ahora sí, supuestamente qué alegría, fui escogido. No saben en lo que se metieron. Ahora sí, ya que no saben en lo que se metieron, ahorita sí les digo, se metieron en la grande. Dios les dio talentos, Dios les dio ministerios, Dios les dio dones. ¿Qué están haciendo con esos dones? ¿Dónde está ese ministerio? ¿Dónde está dando fruto ese ministerio? ¿Dónde está dando fruto ese don, ese talento? La música es clarísima. Con los de la alabanza es clarísimo. Cuando les digo estudien las canciones, dicen no. Me han respondido así, no. No quiero, me rehúso. Ayer ensayamos durísimo para lo que salió hoy. 4 horas. Y hoy, como si no hubiéramos ensayado nada. Si no montamos. 4 horas ensayamos para que no digan que fue improvisado. Bueno, eran canciones nuevas, para que nos las vamos aprendiendo entre todos. Era ejercicio. ¿Qué estamos haciendo con ese talento? Iniciando por acá, por la alabanza. Los primeros regañados siempre son los de la alabanza. ¿Qué estamos haciendo con ese talento? ¿Hemos dado fruto? ¿O estamos estancados? ¿O estamos yendo hacia atrás? ¿Sigo en el mismo estado en el que estaba cuando inicié? ¿O he tratado de aprender más? Hay muchos aquí que tenemos el don de profecía. ¿Dónde está esa palabra profética? Ya hacía una terapia, bueno, más a nivel emocional, pero me decían, tienes todo aquí. Aquí está atragantado todo, no lo dejas salir. ¿Acaso ese don de profecía está así? Estancado aquí, como una pelota, y no dejamos que fluya. Los que tienen el llamado pastoral, le toca predicar a la hermana María Fernanda el jueves. De una vez, para que vaya preparando. Tiene 4 días por estrados, la publicación por estrados. Y decimos a veces no quiero, no puedo. ¿Quién fue el que dijo no puedo? Moisés. ¿Quién fue el que dijo no quiero? Jonás. Pero él tenía una causa muy válida para decir que no iba. Mafe Jonás. Vamos a permitir o llegar al estado en el que nos trague un pez, estar 3 días dentro de un pez para decir si quiero. El que es escogido no puede decir no quiero. Él fue escogido porque ¿qué pasó cuando Jonás se fue en el barco? Una tormenta, un viento, y lo regresó, diciéndole por las buenas. Primero vamos por las buenas. Dios, como Padre amoroso, venga mi hijo, usted tiene llamado a predicar, venga, predique, la invito a predicar el jueves, hermanita María Fernanda. Se dicen, no quiero. Ahora sí toca por las malas. Ten
tenga la chancla voladora. Lo meto 3 días en el pez. ¿Cómo creen que fue estar 3 días en ese pez? ¿Olía feo? ¿Hacía frío? Tal vez faltaba el aire. Estaba, yo creo que mojado, gases, ácido. ¿En qué parte caería para que ese ácido no lo derrita o no tenía buena digestión el pez? ¿Cómo es que se llama? Tránsito lento. Tocaba hacerle terapia. Dios nos lleva a circunstancias extremas para decir: hijo, usted es escogido. Y usted es escogido, pero recuerde que yo primero lo llamé. Primero lo llamé y usted tenía la opción de decir no. Hasta ahí, hasta antes de cruzar esa puerta, cuando yo les dije venga, hasta ese momento usted tenía opción. Ahora, usted es escogido. Y es escogido porque usted dijo que sí. Los de la alabanza dijeron, sí, yo quiero tocar un instrumento. Entonces tienen que venir los jueves. No leyeron términos y condiciones, dieron aceptar todo, ¿cierto? No leyeron. Entonces tienen que venir los jueves, tienen que venir los martes a las clases, tienen que venir los sábados al ensayo, tienen que venir temprano los domingos, ¿cierto? Y Dios les dice, les recuerdo que es porque ustedes dijeron que sí. Ustedes dijeron, yo quiero tocar el instrumento, yo quiero estar en la alabanza, porque qué bonito estar allá saltando. Ustedes fueron los que dijeron que sí. Ahora, como dijeron que sí, son escogidos. Y ahora, como son escogidos, asuman las consecuencias. Ahora, como son escogidos, asuman la disciplina. Ahora, como son escogidos, asuman la reprensión. ¿Cómo? Cumplan con las reglas. Y para que no se sientan tristes los de la alabanza, los demás, que también dijeron que sí, asuman la consecuencia de su llamado. Dios los llamó y tienen un llamado evangelístico muchos. Y tenemos el llamado evangelístico y salimos y nos cerraron la puerta en la cara. Una vez casi me vuelvo un perro. Y yo dije, no quiero, no vuelvo. Y era mi primera vez evangelizando en Camondino, en un potrero. Y casi me muerde un perro. Y yo dije como Moisés, pero es que yo no sé hablar. Y casi me muerde un perro, Paco. Pastor, pero vienen consecuencias por la desobediencia. Porque como dice usted, no quiero, pero por eso. Ahora sí, vámonos al derecho disciplinario. ¿Cómo aplica el derecho disciplinario, Mafia? Pues primero tiene que estar la falta. Tú que eres servidora pública. Primero debe existir la causa, la falta, porque son taxativas, o sea, está prohibido hacer esto, para que luego puedan decir, usted cumple esto. Vámonos a la responsabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre la responsabilidad de un civil y la responsabilidad de un servidor público? Examen. A mí me demanda más el Estado, porque la misma palabra le dice, soy servidora del Estado. Soy servidor público. El civil responde civilmente por acción y por omisión. El servidor público responde por acción, omisión y extralimitación de sus funciones. Nosotros podemos hacer lo que sea. ¿El servidor público? No. No, pero ese es el problema, que hay rangos, ¿no? Yo obedezco, pero tengo una cabeza sobre mí. Finalmente la responsabilidad recae sobre
sí, ahora sí, el pastor es el que responde. No era mi intención. Pero sí, claro, sí. Nosotros ya no somos civiles, ya no somos simple pueblo raso, somos escogidos. Y como escogidos, Dios nos demanda más. Como escogidos, tenemos que dar fruto. Esos dones, esos talentos y esos ministerios tienen que dar fruto. Y si no dan fruto, lo podan. Bueno, ese ejemplo, ahí sí Jesús, como que, uy, te pasaste. Jesús la cortó, ¿no? Se la maldijo a la higuera y para que se seque por completo. Puede que llegue a ese estado en el que Dios diga, ahí sí, ni más. Ya no diste fruto hasta este momento, ya no lo vas a dar nunca más. Pero Dios tiene misericordia. Las gracias sobreabundan. Dios nos permite. Y no es por... Dios nos permite secarnos como planta. Y Dios nos poda. Esa poda duele. Pero esa poda es la que nos permite crecer de nuevo para que volvamos a dar fruto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si aceptamos el llamado, en este momento ya sabemos que somos escogidos o que estamos en ese proceso para ser escogidos. Y sabemos de que ya no hay marcha atrás. En el momento en que dijimos que sí, ya no hay retorno. No es como cuando el GPS me lleva mal, casi me hace llegar a Ipiales y tenía que coger el retorno. Ya no hay retorno. Ahora si llega este Ipiales y devuélvase. Tiene que dar toda esa vueltísima por haber tomado una mala decisión. No ejerció su ministerio en el momento en que debía ejercerlo, porque dijo no quiero o no puedo, o dijo más adelante lo ejerzo, o dijo más adelante lo desarrollo, o vamos pasito a pasito. Vamos lento, Dios, porque no quiero que me abrume, no quiero estresarme. Vamos así de suavecito hasta que nos pasamos del retorno y nos tocó seguir derecho muchísimos kilómetros más hasta llegar al destino donde no queríamos llegar, cansados, y decir estoy cansado pero tengo que devolverme para volver a iniciar, y aquí decir Dios, sí, ahora sí quiero, y ahora que sí quiero me va a costar más porque ya vengo cansado. Ahora que sí quiero ya estoy más viejo, estoy más enfermo, estoy más cansado. Ejerzamos el talento, el don y el ministerio que Dios nos ha dado y demos fruto. Y recordemos de que debemos hacerlo porque primero miremos el amor de Dios que nos escogió antes de la fundación del mundo. Ya tenía ese plan con nosotros, pero también sepamos de que el fruto depende de nosotros, no depende de Dios. Dios nos entrega ese regalo. Ahora, ¿qué hacemos con ese regalo? Demos fruto. Amén. Vamos a orar.
te damos las gracias en esta mañana. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, Espíritu Santo. Gracias porque sabemos que hemos sido llamados y sabemos que hemos sido escogidos. Gracias porque antes de la fundación del mundo pensaste en nosotros. Gracias porque hoy sabemos que estábamos en tu mente y en tu corazón aún antes de que cualquier cosa existiera. Sabemos que nos amas con amor eterno antes de que existiéramos. Nos has amado antes de que estuviéramos en la mente de nuestros padres. Gracias, Dios, porque nos has escogido y nos has dado dones, talentos y ministerios. Y hoy esos dones, talentos y ministerios queremos que den fruto. No queremos que sea una semilla que cae entre espinos o entre piedras. Queremos que eso que tú has puesto en nosotros sea una semilla que cae en buena tierra. Queremos ser una buena tierra delante de ti, Dios. Permítenos dar fruto. Sabemos que para dar fruto tenemos que regar esa semilla a diario. Tenemos que cuidar lo que has puesto en nosotros. Perdonámonos si hemos despreciado ese llamamiento. Perdónanos si hemos despreciado esos dones, esos talentos y esos ministerios que has puesto enfrente de nosotros. Te pido que pongas en nosotros esa conciencia de lo que nos has dado, sabiendo que es un regalo inmerecido, sabiendo que no lo merecemos, que no es por méritos, que no hemos hecho nada y que nada podemos hacer para que tú nos escojas y para que tú nos des lo que nos has dado, sino que es solamente por tu voluntad. Y queremos ser recíprocos a ese amor. Queremos ser recíprocos a ese regalo que tú nos has dado, dando el fruto que tú esperas que nosotros demos. Si has puesto en nosotros palabra profética, permítenos profetizar. Danos esa palabra profética. Si nos has llamado a predicar tu palabra, permítenos predicar a tiempo y a destiempo. Que no solamente nos limitemos a predicar en este lugar, en la iglesia, a los hermanos, sino que la palabra fluya donde realmente necesita ser esparcida esa semilla, que es en la calle donde realmente la gente necesita ser edificada. Nos has dado talento para la música. Usa nuestras manos, nuestros pies, nuestra voz, todo nuestro ser para adorar. Muchas personas en este lugar que tienen sueños, que tienen visiones,
Y son dones que están estancados por temor o por desconocimiento. Permite que hoy el Espíritu Santo fluya y que cada uno de esos dones pueda ser desarrollado. Que hoy las visiones fluyan, que hoy los sueños fluyan. Que hoy esos dones de sanidad y milagros que hay en este lugar empiecen a dar fruto. Ministra nuestras vidas, Espíritu de Dios, se mueve. Sonidos del cielo que nadie ha escuchado, voces de los Que sean los años de renovación en nuestra vida espiritual, en estos dones que tú has puesto para desarrollar nuestros ministerios. Permítenos dar frutos. No permitas que seamos una planta seca. No queremos desviarnos y decir tengo miedo o no puedo hacerlo. Danos ese valor y ese carácter para poder ejercer nuestros dones, para poder ejercer nuestro ministerio con valentía, porque tú nos has llamado para ser un ejército que marche, un ejército valiente. Y solamente podemos ser valientes, solamente podemos ejercer lo que tú has puesto en nosotros si somos unos soldados que marchan, si somos unos soldados valientes que están dispuestos a ir a la batalla. Activa esos dones, Señor, activa esos ministerios, activa esos talentos. Llévanos día a día a dar ese fruto que tú aspiras que demos. Gracias, Espíritu de Dios, porque sabemos que te estás moviendo en este lugar. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu presencia, que sobreabunde tu presencia en nuestras vidas. Seamos una vasija que rebose de tu presencia. Trae aquí del cielo, que no cese tu presencia, que no cese tu palabra. Los que tienen el don y el llamado para predicar, don de lenguas, don de profecía, el llamado a evangelizar, no tengan miedo de abrir su boca, porque Dios respaldará su llamado, Dios respaldará su ministerio. Hoy Dios reafirma ese llamado, hoy Dios reafirma ese ministerio. Dios reafirma esos dones que ha puesto en ti y te dice: no tengas temor de ejercerlos, porque yo los he puesto en ti y yo respaldaré lo que he puesto en ti. Vamos a orar por las ofrendas.
Señor. Señor, te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque todas las bendiciones materiales, Señor, el dinero que viene, Señor, viene de tus manos en bendición, Señor. Y nosotros, Señor, tu pueblo, tu iglesia, Señor, te damos las gracias y somos eternamente agradecidos. Por eso nosotros, Señor, con mi corazón alegre, Señor, te decimos, Señor, que también estamos presentes aquí en tu iglesia, ofrendando y dando el diezmo, Señor, para bendición de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, damos las gracias. Amén, amén y amén. Depositar nuestras ofrendas. La hermanita va a pasar recogiéndolas. Estás conmigo.
Amén. Bueno, bienvenidos las personitas nuevas. No se vayan, tenemos un cafecito. Les recuerdo las reuniones.